interceder por nuestras familias, no dejemos de orar por nuestras familias. Y es algo muy, muy, muy importante, no dejar de hacerlo. Porque es la función que Dios nos ha colocado. Quiero invitarles que vayamos en esta mañana al primer libro del profeta Samuel. Está en el Antiguo Testamento. Y vamos al capítulo 12, en el versículo 22. Voy a darles el contexto de este capítulo. Samuel, el profeta de Dios, unge por rey, el primer rey de Israel. Y al ungirlo, le dice al pueblo: ahí está lo que ustedes creen. Cuando primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22 en adelante. Cuando él hace esto, le hace una advertencia al pueblo. Y el pueblo le dice a Samuel: no dejes de rogar por nosotros. El verso 22 dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Todo hijo de Dios debe aplicar en su vida el 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Miramos a Samuel, deja claro dos cosas. Primero, dice: no voy a cometer ese error, no voy a pecar. Dice: lejos sea de mí pecar yo contra Dios, dejando de interceder, de rogar por vosotros. Hablaba del pueblo en general. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos dejar pasar por alto la necesidad de los hermanos, la nuestra propia y la de los hermanos. Pero como dice el Señor Jesucristo, Él no vino a servir, no vino a que los sirvieran, Él vino a ser servidos. Por eso Pablo también dice de que nosotros debemos de tenernos en un punto a consideración propio nuestro pequeño, considerando a los demás superiores. Lo que pasa es que cuando tenemos un problema, nosotros lo vemos más grande que el de los demás. No sé si les ha pasado, pero alguien viene y nos cuenta: no, hermano, es que me pasó esto y aquello. Y la primera respuesta de la persona es: eso no es nada. Mis problemas son grandes para mí. ¿Sí? Y el problema de cada cual es grande para cada cual. Entonces, como Dios nos ha llamado a ser precisamente embajadores, también está dentro de nuestras funciones el rogar. La palabra dice: primeramente por los hermanos, pero después por los demás. Primeramente por la necesidad de los demás. Dice la palabra de Dios que buscó intercesores para no destruir la tierra. Y es triste cuando dice: busqué a alguno que estuviera en la brecha delante de mí, haciendo vallado por este pueblo. Termina el Señor diciendo: no lo hallé. Así que tú y yo estamos invitados y desafiados por la palabra a seguir orando por nuestras familias, por las peticiones que Dios permita que lleguen a nuestras manos. Tengo un testimonio pequeño. Para algunos saben que nosotros, los líderes de la iglesia, dirigimos un tiempo de oración en la mañana, de 4:30 de la mañana a 5:30 de la mañana. Es un tiempo de oración por nuestra nación, por nuestras familias y por nuestros hermanos. Y vemos la mano de Dios en muchas cosas. Es hermoso cuando la gente coloca: hermano, ayúdame a orar por esto. Y a veces oramos creyendo que Dios haga o queriendo que Dios haga lo que nosotros pensamos que debe hacer. ¿Sí? Pero resulta y pasa de que oramos y es al contrario. No pasa lo que yo quiero que tenga que pasar. Pasa lo que Dios permite que tenga que pasar. Y luego viene el testimonio. Vi que se complicó la situación, pero Dios hizo y Dios obró. Y ha sucedido a lo largo del tiempo del en vivo
petición y a los pocos días colocan el agradecimiento. Hermanos, doy la gloria a Dios porque esto por lo que estuvimos pidiendo sucedió. Por lo tanto, no dejemos de interceder por nuestras familias y por las peticiones de los hermanos. Esta era una pequeña invitación como hijos de Dios. Tiene algo que ver con el mensaje para el día de hoy que se titula Un hijo de Dios se ve. Quiero que reflexionemos en algo. En este planeta, y no solamente en este planeta, sino en toda la creación, en todo lo que Dios ha hecho, hay fuerzas que funcionan aunque no las vemos. Hace un ratito cantaban el coro de que mis manos, aunque mis ojos no te pueden ver, aunque mis manos no te pueden tocar. Yo creo en un poder que no se ve, pero se siente. Fuerzas como la fuerza de gravedad, no la vemos. No la vemos, pero actúa. Aunque no la vemos, ella actúa y nos mantiene pegados al piso. Fuerzas como los rayos solares. ¿Por qué utilizamos bloqueador en tierra caliente y en sitios donde el sol es bastante fuerte? Inclusive aquí en Bogotá es más aconsejable usarlo. Porque aunque no los vemos, interactúan con nosotros y nos hacen daño o nos son de beneficio. Los hijos de Dios tenemos un Dios que no se ve. No tenemos un Dios, tenemos a Dios, el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay nada. Y lo hacemos por fe, como dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero quiero invitarles en esta mañana que vayamos a la carta de los Romanos. Carta a los Romanos en el capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Es un tramo un poquito extenso. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se confiese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Amén. Vamos a ver. Padre amado, Señor de la gloria, Rey eterno, en esta mañana te damos gracias por todo cuanto has hecho, por todo cuanto estás haciendo y por todo cuanto harás en nuestras vidas. Dios, en esta mañana, delante de tu presencia, Señor, hay cientos de peticiones de tu pueblo y de tus hijos, y yo me uno a ellos en oración, clamando a ti, Señor de la gloria, para que tú obres tu preciosa, santa y maravillosa voluntad en nuestras vidas. Solo tú conoces, amado Dios, por qué situación estamos pasando cada uno de nosotros, y solamente tú sabes, amado Dios, qué necesitamos. Por eso te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, oh Padre, que te glorifiques en nuestra necesidad, para que no solamente seas glorificado en nuestras vidas, sino en todos aquellos, oh Dios de la gloria, que ven nuestra necesidad y que saben por la dificultad que estamos pasando. Glorifícate en esta mañana, Señor, que tu palabra fluya entre el pueblo, Señor de la gloria, y seas tú ministrando mi vida y la vida de mis hermanos en esta preciosa mañana. Usa tu palabra, habla a nuestras vidas, ministra a nuestros corazones, oh Dios, de aquel que necesita fuerza, Señor. Dale a aquellas que prometen tu palabra, oh Dios, como las del búfalo,
Aquel que necesita, oh Dios, un milagro económico, Señor, permítele, oh Dios de la gloria, que pueda reconocer tu mano en su favor, Dios. Porque tú eres ese Dios experto en lo imposible. Es ese Dios que, como dice tu palabra, que tus ojos están sobre nuestras vidas y tus oídos atentos a nuestras oraciones. No solamente para escucharlas, sino que te complaces en responderlas. Padre, gracias por aquellas oraciones que respondes prácticamente ya, Señor. Por aquellas en las que tenemos que esperar y gracias por aquellas que no han respondido porque no nos convenía recibirlas. En tus manos estamos y como dice tu palabra, te damos gracias por todo, Señor, porque es tu voluntad para con nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Dios. Amén y amén. Podríamos decir que nos es imposible ver lo espiritual, que nos es imposible ver a Dios. Pero podría yo hacer la pregunta, ¿podemos ver lo espiritual? ¿Podríamos ver lo espiritual en la persona que tenemos a nuestra derecha, a nuestra izquierda, adelante? La persona que está aquí adelante, que está detrás de nosotros. Yo puedo mirar a mis hermanos y no veo lo espiritual. No veo un aura de luz y no veo que traiga 4 o 5 ángeles a su alrededor guardándolo. No lo veo. Pero su palabra dice que me guarda. Y nosotros vivimos por fe. Decía hace un momento, como decía Romanos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera. Aunque no podemos ver lo espiritual, lo visible, lo espiritual de cada uno de nosotros se hace visible. Tú no puedes ver a Dios, yo no puedo ver a Dios, pero sé que está conmigo donde quiera que yo me mueva. Y sin importar lo que suceda, soy consciente de que Él, primero, tiene el control. Segundo, es su voluntad, porque Él lo permitió. Y su palabra dice de que el maligno no me toca. Por lo tanto, yo no debo andar reprendiendo al diablo, porque mi diablo no me puede tocar. Ni puede tocar lo que Dios me ha dado, porque cuando miramos el libro de Job, en el capítulo 1, Satanás le dice a Dios, no lo has cercado a Él y a todo lo que tiene. Por eso dice que no trabajaba de balde, porque Dios bendice, guarda y protege a sus hijos, como dice la palabra de Dios. Por eso, lo espiritual se debe hacer visible en nuestra vida. ¿Por qué digo que el Hijo de Dios se ve? El Hijo de Dios debe verse porque, como dice la palabra, Él es luz en medio de las tinieblas. Vamos a encontrar en Romanos, la misma carta que estamos leyendo, pero esta vez vamos a ir al capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 20. Romanos 1, capítulo 20. Dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aunque Dios, nuestro Padre, es invisible, es espíritu, dice la misma palabra que la creación habla de Dios. Me gusta mucho la ciencia, hay partes de la ciencia que se encargan de desprestigiar a Dios, de decir que Dios no existe, que es un mito. Algunos son tan arrogantes de decir que Dios es el amigo imaginario de los adultos. Pero también me encanta cuando permite Dios que por medio de la ciencia la boca de estos hombres sea cerrada. Cuando dice que la creación habla de su creador en la antigüedad, podemos mirar no solamente nuestra sociedad, sino hablemos de los indígenas. Hablemos de hace 800 años, antes de que llegaran los conquistadores a nuestra tierra y se nos diera a conocer a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, aunque ellos, como los fariseos, predicaban pero no aplicaban. Miramos, los indígenas tenían a Dios, conocían a Dios por medio de la creación. Todos tenían su conciencia moral, como Dios nos creó, igual a Él. Una conciencia que les decía qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero al igual que los hombres hoy en día,
deliberadamente algunos ignoraban a Dios. Dice la palabra, que entendían que había un Dios por medio de todo lo que Dios había hecho, pero aún así no le rendían culto. Aún así no lo reconocían como Dios. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar una radiografía de una sociedad que niega la existencia de Dios. Vamos a encontrar cómo es el hombre que decide vivir sin Dios. El hecho de que el hombre diga Dios no existe, no quiere decir que sea verdad. Yo puedo decir que los peluqueros no existen y jamás en mi vida he ido a una peluquería, pero los peluqueros están ahí. A veces tenemos el concepto o cerramos los ojos a la realidad y decimos que no es así, pero hay un detalle. En alguna oportunidad hubo alguien que dijo que Dios era solamente un mito, una leyenda. Este hombre murió al poco tiempo y de una asaltó a mi mente una pregunta: ¿qué pasó el segundo siguiente al expirar, a dar su último aliento? El segundo siguiente, como Dios nos dio la vida, en ese momento entendieron más de uno, muchos de los que han partido a la eternidad son sin Dios, y por eso debemos seguir intercediendo delante de Dios, no solamente por nuestra familia, sino por todas las personas que ha colocado a nuestro alrededor, para que sea Dios teniendo misericordia de ellos. Porque al segundo siguiente de partir de este plano, entendemos el plano espiritual. Ya no necesitamos, ya no sospechamos, ya lo vemos como es. Para aquellos que han muerto en Cristo entenderán de primera mano quién es Dios. Lo conocerán en su totalidad y vivirán, como dice la palabra, en el gozo de su salvación. Pero para aquellos que no creyeron, como lo describe también la palabra, hablando del joven rico y Lázaro, del rico y Lázaro, también entenderá que Dios es verdad. Que todo lo que en algún momento le dijeron, que aquel papelito que le entregaron y que leyó, es verdad, aunque otro venga y le diga que Dios no existe. Dios nuestro Padre es invisible. Y alguien dijo que el hombre viene del mono y que es producto de una cadena de casualidades. Explotó el universo y la Tierra quedó a la distancia exacta del Sol. Un poco más adelante se cocina, un poco más atrás se enfría. No bastando con eso, la Tierra se enfría y de la nada aparece la vida. ¿Sí? Apareció primero un microbio, luego después del microbio un organismo unicelular termina convirtiéndose en un organismo pluricelular como somos nosotros. En el Antiguo Testamento Dios da su nombre a los profetas, al pueblo de Israel, da a conocer su nombre, YHWH. Eso hace aproximadamente 5.000 años, 6.000 años. Da a conocer su nombre, un nombre difícil de pronunciar para nosotros, porque no lleva vocales, solo son consonantes. Hace unos años, hablemos de hace 20, 30 años, descubrieron el ADN, la unidad de medida para guardar la información más grande del universo. En una pequeña célula está toda la información de nuestro cuerpo. Dicen los científicos que si esta información se decodificara, llenaríamos una pila de libros que iría 500 veces de la Tierra a la Luna. Que si lo condensaran en CDs, serían más de 3 billones de CDs. Y siguieron investigando y encuentran de que la célula, para los que la han visto, parece una escalerita de torchada. Esa escalerita la sostienen unos núcleos de sulfuro. Y esos núcleos de sulfuro se repiten cada 6, cada 5, cada 10 y cada 6 proteínas. ¿Por qué les digo esto? Porque los científicos comenzaron a mirar cada cuánto se repetían estos sulfuros. Sin esos sulfuros, nosotros no estaríamos acá, porque es el que mantiene la célula unida. Si no, seríamos un charco de líquido en el suelo. Y comenzaron a investigar. Y estas letras en el calendario hebreo, en el alfabeto hebreo, son YWHW. El nombre de Dios
está grabado en el ADN de aquel que lo creó. Y decía la persona que lo investigó, por más que lo intentemos negar, aunque creemos una computadora que se dedicara a lanzar datos al azar, sería imposible que coincidiera con lo que hemos encontrado. La información, para los que estudian la ciencia, tienen una creencia que para ellos es como una ley. La información no proviene de la nada. La información proviene de una mente inteligente. Y nosotros como seres humanos somos creados por Dios. Y nosotros como creación de Dios también hablamos de nuestro Creador. Por eso, entendiendo esto, muchos de ellos aún se atreven a decir que Dios no existe. Se levanta la ciencia de la arqueología y demuestra de que el arca de Noé es real. La encontraron en un monte, creo que es en Libia, incrustada en una montaña. Y siguen apareciendo rasgos y apareciendo eventos que la Biblia ya describió y que el hombre sigue negando la existencia de Dios. Antes de venir para este lugar, recuerdo que prendí televisión y estaba canaleando y encuentro en un canal que se conoce, que se llama History. No sé si lo han visto, History Channel. Este era el History 2. Y me llamó la atención el título, el ADN de Jesús. Decían que habían encontrado el cuerpo de Juan el Bautista y que como Juan el Bautista era primo de Jesús, ahí estaba el ADN de Jesús. En ese momento me dije a mí mismo, Señor, el hombre trata de acercarse a ti por sus propios métodos, trata de entenderse. Por eso para allá afuera la predicación es locura, porque no puede entenderlo. Y el hombre que busca a Dios y quiere conocer a Dios no lo va a encontrar de esa manera. No lo va a encontrar por el pensamiento, no lo va a encontrar por el área del conocimiento o por el área académica. A Dios se conoce, primero por su palabra y segundo porque uno tiene un encuentro personal con Él. Se hace visible lo espiritual en una persona. En Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 5, dice Pablo que los pecados de los hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y los que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Eso es como el árbol. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24. Esa era la porción de la palabra que estaba leyendo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Antes. No sé si les ha pasado. Conocemos personas que aparentemente son muy espirituales, que están metidos en todo. Y después de un tiempo vemos actitudes en la persona que no son correctas. O vemos en las noticias que el predicador X está en la cárcel por abuso. Porque lo acusaron no una, sino 2, 3, 4, 5, 8 veces. Vemos personas que se creen dueños de la ley y maltratan las ovejas. Por eso dice Pablo, se hacen patentes. Y algunos otros son tan buenos disimulando lo que no son, que nos es difícil identificarlos. Dice la palabra que permanecen ocultas. Como hablar del árbol, si sembramos la semilla no sabemos, si llegamos y vemos una hoja, una pequeña planta que hasta ahora está creciendo, a no ser que seamos del campo, sabremos que, pero si somos de la ciudad, ni idea. En una oportunidad, no hace mucho, estuvimos en un retiro. Y a este lado había un árbol y a este lado había una planta más pequeña. Sabía que el árbol era de mango por los mangos, pero la planta que estaba al lado ni la más remota idea. Y un hermano se me acerca y me dice, oye, esa planta de yuca está hermosa. Pues yuca. Por eso dice la palabra que algunas obras son visibles. Por sus frutos debemos conocerlos.
Pero esos frutos no son solamente, cuando hablamos de que los frutos los conoceréis, muchas veces pensamos solamente por los frutos que hay mal. Pero el cristiano también tiene que llevar fruto, y fruto para bien. No puede permanecer oculto en un hijo de Dios, como estamos en este punto. Lo espiritual no se ve, pero se hace visible. No puede estar en un hijo de Dios oculto. El hijo de Dios no debe ser como la yuca. No debe ser como la yuca, porque la yuca solo se ve la planta, el fruto está debajo. El hijo de Dios tiene que llevar, porque la palabra es clara cuando dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que nuestra hoja no cae y que daremos nuestro fruto a su tiempo. La yuca es una planta que si tú la arrancas, tienes que dejar algo en la tierra para que ella siga produciendo. El árbol, si tú le arrancas un mango, si tú le arrancas el fruto, él seguirá produciendo. El árbol concentra todo su esfuerzo en dos cosas. El primero, en generar hojas, y el segundo, en generar frutos. Porque el fruto llevará consigo crecimiento, expansión. Por eso dice la palabra en el capítulo que estábamos leyendo, en la primera parte, capítulo 8:1 de Romanos, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Deja claro quiénes son los que están en Cristo. Decía hace un momento mi hermanita en la administración después del coro, danos a beber de esa agua. Y muchas veces el agua está ahí, pero yo no quiero acercarme a esa agua. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en la entrada del pueblo de Sicar, en la ciudad de los samaritanos, ella viene con su necesidad y Dios, Jesucristo le dice, dame de beber. No vemos en la Biblia que le diga, venga, hágame un favor. No, dame de beber. Y esta mujer le dice, ¿cómo tú, siendo un judío, hablas conmigo que soy samaritano? Y Dios le dice, si supieras, ¿quién es el que habla contigo? Y ella cambia. Y es la curiosidad la que la lleva a acercarse al agua de vida. Pero, como dice, el que quiera, venga a mí, dice el Señor Jesucristo. Cuando dice en Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriera, ya es cuestión de nosotros. Cuando dice la palabra, ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán el mensaje? Si no hay quien les diga, si no hay quien les enseñe. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no fueran enviados? Pero Dios ya nos envió. Y Pablo más adelante dice, no quieren oír. Cierran sus oídos porque es su naturaleza la que los lleva a eso. Por eso dice la palabra aquí, no hay ninguna condenación. ¿Quién te acusa? Podemos compararnos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué es guardar? Guardar no es tomar algo y esconderlo. Yo soy bueno guardando las cosas. Problemas para encontrarlas después de que las guardo. No es ese guardar. Guardar es cuidar. ¿Sí? Guardamos nuestro celular. Y para muchos, para mí es una herramienta de trabajo. Pero hay mujeres que las ve uno y esculcan ese bolso y a medida que van pasando los segundos comienzan a ponerse un palo. También conozco hombres que comienzan a tocarse y como que les empieza a dar el yello. Guardamos nuestro celular porque es importante. Con él tenemos comunicación con la familia, tenemos aplicaciones como la Biblia y aplicaciones de trabajo y otras tantas cosas. Lo guardamos, lo cuidamos de dañarlo, porque sabemos lo que cuesta. Lo cuidamos porque nos es útil. La palabra de Dios debemos guardarla aún mejor que el celular.
¿Por qué? Porque es más importante que todo lo que tenemos. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos actuar. Primero. Segundo, nos habla del regalo más grande que hay en nuestras vidas, que es la vida eterna. Nos enseña quiénes son los hijos de Dios. Nos enseña, como dice esta porción, a guardar su palabra. Guardar la palabra de Dios no solamente memorizarla, porque hay mucha gente que tiene la Biblia en este lugar de pasta a pasta, te da versículo bíblico, te dice el contexto histórico, pero nunca bajó aquí. Y aquí se guarda la palabra, como dice la palabra en Esdras. Y Esdras preparó su corazón para adquirir la palabra, aprenderla con preguntas, para ponerla por obra, para vivirla y por último para enseñarla. A veces empezamos al revés. No la hemos aprendido y tratamos de enseñarla. ¿Sí? Pero hermano, usted me habla de esto y mira esto. No me ponga cuidado a mí, que es que yo soy imperfecto. Ponga los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No. Yo soy embajador de Dios. Y para que la palabra, como dice acá, no haya acusación contra mí, debo guardar sus mandamientos, vivir como Dios quiere que yo viva. Y me llama mucho la atención que el Evangelio se resume en 2 mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu pensamiento, con toda tu mente y con todo tu corazón. Nada puede usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Y termina el Señor Jesucristo diciendo, amarás al prójimo como a ti mismo. No conozco el primero que vaya a buscar un martillo para agarrarse a golpe los dedos porque no le gustan sus uñas. Por el contrario, cuando estamos cosiendo y la aguja se va por el lugar que no es y nos pincha, de una vez reaccionamos. Así deberíamos nosotros pensar en nuestro hermano y en nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Y eso lo veremos más adelante. Los que andan conforme al Espíritu son los hijos de Dios. Se hace visible nuestra comunión con Dios. Lo vamos a encontrar ahí mismo en Juan, en el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 31. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios. Mientras tanto podemos ir buscando 2 Corintios 17. Permanecer en la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios permanece. O sea, eso es un juego de palabras. No es decir yo soy cristiano y asisto a la iglesia, sino es que la gente sepa que soy cristiano por mi manera de vivir. No es lo que tú haces con tus labios, es lo que tú muestras con tu vida. Jesucristo predicaba, pero su vida era testimonio de lo que predicaba. Nosotros como hijos de Dios debemos predicar. Y predicar no es pararnos delante de una multitud. Predicar es hablar con las personas. Es decirles, ¿sabes que hay un regalo gigantesco y ninguno te ha dicho? ¿Has escuchado hablar de Cristo? O cuando alguien se acerca y te dice, venga, usted es algo diferente, no sé por qué siento la confianza de hablar con ustedes. Esas personas, Dios las ha traído a nuestro entorno para que nosotros hablemos de Cristo. Dice la carta de Corintios, en la segunda carta de Corintios. 5:17. Perdón. 5:17, sí. No es 17. Perdón, no, veo que acabo de darme cuenta que no coloqué el capítulo. Dice la palabra que de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El estar en Cristo es lo que nos hace andar en el Espíritu. Porque dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Hace cuánto te convertiste al Evangelio? ¿Hace cuánto experimentaste un nuevo nacimiento? ¿Aún te enojas?
Aún sientes ira por ciertas cosas. A veces hace unas cosas que uno dice, "Venga, ¿yo por qué hice esto?". Cuando el Señor dice todas las cosas son hechas nuevas, se está refiriendo a la naturaleza que nos está dando su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo que Dios coloca en nosotros es el que nos lleva a andar en el Espíritu, es el que nos enseña a andar en el Espíritu. Todas las cosas son hechas nuevas. Mi temperamento, yo siempre he dicho que el temperamento, el carácter que yo adquirí a lo largo de mi vida y por donde me formé, siempre ha sido como la lucha más tremenda conmigo. Pero la palabra me dice, todas las cosas son hechas nuevas. Señor, pero es que yo no puedo. ¿Cómo me vas a decir que no puedes? Cuando la misma palabra me dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿Quién de los dos está mintiendo? ¿Palabra o tú? Pero Señor, yo. El andar en el Espíritu me lleva, como dice aquí, guardar su palabra, vivir, caminar. No es fácil, no es fácil. Seguimos teniendo la naturaleza caída. Seguimos teniendo esta naturaleza sensorial que nos lleva a hacer tantas cosas que muchas veces decimos, o podemos decir, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? También en Romanos dice que queriendo hacer lo bueno, hace lo contrario a lo que se propone y descubre que la ley de su cuerpo los lleva a la muerte, porque su cuerpo quiere hacer lo malo. Por eso a veces no queremos ir a la iglesia. Estoy cansado. O colocamos cualquier cosa por delante. Estoy cansado, tengo algo que hacer. Por eso a veces no queremos orar. Por eso a veces no queremos leer la Biblia. Por eso a veces colocamos tantas excusas para hacer las cosas. Porque es que nuestra carne no le gusta. Pero es obligación de nosotros, la naturaleza que Dios nos ha dado, obligarla, doblegarla, someterla a los pies de Cristo. Los hijos de Dios no andan conforme a la carne, como dice Gálatas 5. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra del 16 en adelante, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, y no da una lista: adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, cuando ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos no andan en Cristo. Podemos ver que nos da una lista. Y no sé si les pasa, pero cuando yo leo esa lista, comienzo a mirar qué hay de esa lista en mí. Y empiezo a hacer el chulito. Esta no va, esta no va. Pero cuando llega a iras, esa la miramos después. Esta tampoco va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sigo leyendo, la palabra me confronta. Mas el fruto del Espíritu es. Miren, una me golpea con amor. Cuando uno ama y se aira, uno piensa para actuar. Ya uno no se deja llevar por el impulso. Yo, bueno, regalen un segundo que estoy enojado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. Si decimos ser espirituales, camina como el Espíritu te dice que debes caminar. No es, la Biblia dice que no robarás. Y cuando tengo la oportunidad, aprovechate más días, que eso no es todos los días. No.
Es difícil enfrentar situaciones en las que se pone a prueba mi yo, mi carne. Yo siempre fui una persona orgullosa. Y fui una de las personas de que a mí el que me hablaba feo no le quedaban ganas de volverlo a intentar. Y Dios ha formado, ha permitido que siendo cristiano personas vengan y me hablen de la peor manera. Donde he tenido que agachar mi cabeza y saber que Dios está ahí, aunque no me guste. Y después he tenido que a solas, como un niño, llorar delante de Él sintiéndome derrotado, sintiéndome ultrajado, con mi carne diciéndome, clamémosle a Dios por venganza. Cuando la palabra me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pasa el tiempo, ese sentimiento lo he tenido hasta por 2 semanas largas, pero luego veo cómo Dios va formando mi carácter. Ya no es solamente hablar de que Dios forma las situaciones en mí, sino que es en el caminar que veo que la mano de Dios forma las cosas en mí, mi carácter. Y comienzo a cambiar la lista. Ya la lista primera, ya no busco qué hay de eso en mí para sentirme mal, sino que en la segunda lista empiezo, ¿qué me falta de esta lista en mí? Porque es inevitable. O sea, como les decía con el árbol, siembras un árbol y ¿qué esperas cuando lo siembras? Que crezca. Y cuando crece, ¿qué esperas? Que dé fruto. Igual somos nosotros en Dios. Es inevitable que haya uno de estos, uno o varios, y si es posible todos, de estos frutos en la vida del cristiano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hoy en día la benignidad es algo supremamente escaso. En el área de los negocios todo el mundo busca la ventaja. Y voy a utilizar una palabra un poquito fuerte. En alguna oportunidad hablando con mi pastor le dije, pastor, la oportunidad nos hace ratas, perdónenme la expresión, ventajosos. Porque vemos la necesidad, hay que aprovecharla. Hermano, a veces estoy pasando por una crisis y estoy vendiendo el equipo de sonido. ¿Cuánto le costó? No, me valió 2.700.000, 2.500.000. Tómelo, déjelo. Y la persona necesitada cede. Pero la oportunidad, ahí no hay amor. Y mucho menos benignidad. La oportunidad a veces nos hace actuar como los de afuera, cuando no debería ser así. Gozo, paz. Muchas veces no lo hay en el pueblo de Dios. No hay gozo, no hay paz. Saludos a los hermanos. Hermanito, Dios te bendiga. ¿Cómo está? Si le contara. Yo tuve un patrón que decía, yo trabajaba como vigilante, y me dijo, el vigilante debe ser como la hiena. ¿Por qué? Digo, porque la hiena, aunque come basura, a toda hora la escucho no riéndose. Aunque pasemos dificultades, nosotros debemos de estar gozosos en Dios. Que no entendemos por qué Dios lo permite, pero sabemos que tiene el control. Mateo 7 dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. O sea, es inevitable. Si el buen árbol da fruto, también el mal árbol dará fruto. Inclusive, hay árboles que son venenosos y producen en mayor cantidad que un árbol sano, que un árbol bueno. Hablemos de un árbol de manzana. Un árbol de manzana puede producir en una estación 60 manzanas, 100 manzanas. Y hay una plantica venenosa que se llama ubre de vaca. Y en una sola estación puede dar hasta 500, 600 frutos. El buen árbol da fruto, también el mal. Es inevitable que todo árbol, de acuerdo a la semilla, dé fruto. Pero dice la palabra de Dios que, lo leíamos en el capítulo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El caminar que nos lleva a condenación, que no conlleva a condenación. Cuando hablamos de condenación, por lo general siempre pensamos en la muerte eterna, en el castigo, en el juicio. Pero cuando hablamos de condenación, hablamos de acusación. Ahora pues, ninguna acusación hay
para los que están en Cristo Jesús. Mira que dice los que están en Cristo Jesús. No es los que tratan de caminar en Cristo Jesús. En el versículo 10 de Juan, perdón, en el capítulo 8 de Juan, que no me vuelvo a pasar, encontramos la historia de la mujer adúltera que la traen a Jesucristo, que la botan enfrente. Imaginémonos la escena. Dice que la sorprendieron en el acto, la trajeron casi desnuda, la lanzaron en el piso. Dice la palabra de que Jesucristo estaba en el piso escribiendo con su dedo, estaba sentado escribiendo con su dedo en la tierra. Estos hombres la trajeron, la colocaron enfrente y yo me coloqué en el lugar de los que estaban ahí. Vamos a apedrearla. Yo ya me veía venir con una runa de rocas que ni podía sostenerlas, como para que no me faltara. Y Jesucristo dice que se libre de pecado. También me vi devolviéndome con mis piedras por el camino. Y en esa condición, esta mujer, vámonos en el lugar de la mujer, avergonzada. A mí me sorprenden en esas y no me queda cara para volver a darle. No solo avergonzada, sino que sabía lo que le venía, sabía que iba a morir apedreada, que no debe de ser una muerte indolora. Y me hago otra pregunta. Si fue sorprendida en el acto, ¿dónde estaba el varón? ¿Por qué solo ella? Porque esa es la condición humana. Ese dicho por ahí que dice que los bomberos no se pisan, entre los bomberos no se pisan las mangueras, aplica para todos los seres humanos que no están en Cristo. Por eso dice ama tu prójimo, no a ti mismo. Y luego de que el Señor Jesucristo levanta la mirada y ve que ninguno de ellos estaba por ahí, le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Dice ninguno, Señor. Dice, bueno, yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno. Y le deja claro algo importante y fundamental para todos nosotros como hijos de Dios. Ve y no peques, no peques más. Ahí está el impacto de un nuevo nacimiento, de encontrarse cara a cara con Dios. Así como la mujer samaritana, así como con Zaqueo, así como con la mujer adúltera, ninguno de ellos volvió a ser el mismo. Y el Hijo de Dios debe caracterizarse por lo mismo. No podemos volver a ser los mismos. No améis el mundo. Ay, Dios mío, estas son cosas, perdónenme que se los diga, pero es triste ver iglesias que tienen arbolitos de Navidad hechos. Es triste ver iglesias que ya están pensando en qué vamos a hacer de aguinaldo. Es triste ver a los hermanos participar del amigo secreto navideño. Cuando la palabra es clara y me dice, no améis el mundo, y me sigue diciendo, ni las cosas que están en él. Respeto la manera de pensar de cada cual, pero la palabra es clara, ni las cosas que están en él. He escuchado hace unos días, yo tengo un problema de concentración, no me concentro muy fácil con programas de televisión o con lo que miro en redes sociales. Y canaleando encontré un músico cristiano, por eso digo, respeto la manera de pensar de cada cual. Y este hombre es un rapero y comienza a cantar. ¿Por qué traemos lo de afuera aquí adentro? Reggaetón cristiano. Y tristemente entra uno a YouTube y coloca mundanalidad en la iglesia y va a encontrar cientos de iglesias. ¿Por qué? Porque yo quiero sentir. Yo quiero sentir. Lo contrario a lo que la palabra me dice, que es la fe. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto lo encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15.
Y la palabra nos deja claritico por qué no debemos amar al mundo. Terminando en el versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No sé si les ha pasado, para los que ya somos padres y abuelos, cuando yo comencé a crecer, le aparecieron los pantalones de botacampana, para mí eran novedad. Para mi mamá, ya lo había vivido. Y para mí fueron muchas cosas novedad a medida que iba creciendo. Para mi mamá y mi papá eran algo ya. Y ahora lo estoy viendo. ¿Sí? Salió de moda el pantalón botacampana. Para mis niñas eso es nuevo. Pero nosotros ya sabemos que eso es más viejo que la panela. Perdónenme los dichos. Y como dice el libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que ha de ser? Lo que ya ha sido hecho. Modas que vienen, pero el detalle es que ahorita están saliendo cosas que no habíamos visto y que no se nos deben hacer normales. Y como dice la palabra, como dijo Samuel, no dejemos llorar, especialmente con las modas, como ideología de género y otras tantas, que lo único que buscan es destruir. No amemos al mundo, y mucho menos permitamos que el mundo se meta en nuestras casas y aún peor en la iglesia. Que se conozca que el hermanito es un antichévere por hacer respetar lo correcto delante de Dios. El celo de Dios sea el que nos motive a caminar, ¿sí? Y no el impulso del mundo. ¿Por qué? Porque si yo amo al mundo, cuando Él pase, yo pasaré con Él. Pero si hago la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, tengo la garantía de que permaneceré para siempre. Y no por lo que yo sea, sino por quien me sostiene, por Él. Nuestro cuerpo físico, y aquí vamos a ver algo bonito. Nuestro cuerpo físico es un receptor y un emisor de sensaciones. Nuestro cuerpo físico siente la alegría y se nos ve en el rostro por la sonrisa, la actitud dicharachera, como dirían los antiguos. Pero también se nos nota la tristeza porque andamos como una paloma a la que le acaban de pegar una pedrada, cabizbajos, con las alas por delante. Sentimos orgullo, sentimos vergüenza, entre otras tantas. Y esta pregunta va a corchar a más de uno. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? Dice que 5. ¿Cuántos? Dice que 5. Sí. Normalmente Sí. tenemos como 6. El ser humano tiene entre 27 y 36 sentidos. No son 5 como nos enseñaron. Tenemos el sentido del tiempo. Tenemos ese sentido espacial. Sabemos dónde estamos ubicados. Y tenemos así en nuestro cuerpo más de entre 27 y 36 sentidos. Y estuve mirándolos y sí, son bastantes. No son solamente los básicos que nos enseñaron. Y nuestro cuerpo, por eso llaman sentidos, siente. Nuestro cuerpo es como una maquinita que recibe los estímulos externos. Y si miramos el pecado, está relacionado precisamente con esa maquinita, con los impulsos, con lo que sentimos. ¿Por qué el borracho bebe? Porque se siente tranquilo y siente alegría al beber. Siente que es lo mejor compartir con las personas que hacen lo mismo que él. Pero esa alegría se va y tiene que volver a hacer. Por eso dice la palabra que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y el gozo se caracteriza porque sin importar lo que Dios permita que tú estés pasando, estás feliz porque sabes que Dios te tiene cuidado o te tiene cuidado de todo lo que hagas. Por eso dice Dios que los designios de la carne son enemistad. No podemos agradar a Dios con eso. ¿O quién de ustedes se levanta o llega de trabajar cansado, agotado y hoy hay culto? Dicto sea Dios, hoy a la iglesia. No, uno llega cansado y empieza a poner peritos. No, pero si estoy, Señor, la verdad estoy lejos, me está haciendo como frío. Yo lo miro por el Facebook, igual yo me conecto ahorita. Pero hay algo que uno no puede hacer en Facebook. Tú te conectas, la olla, el niño, oiga, ustedes inquietos, ¿sí? Y la atención que le corresponde a Dios.
se la está llevando el entorno. Por eso dice Pablo que no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque al congregarnos tenemos entre 4 y muchas más, ¿cómo se diría esto? Recompensas añadidas, valor adquirido se llama eso. Cuando nos congregamos, la persona que está a nuestro lado comparte nuestra fe y nos lleva a estar atentos a nuestra fe. 2. ¿Saben? Si tenemos dificultades o problemas, sabemos que hay más personas que van a estar orando por nosotros. Pero ahí tenemos que ser los hermanitos, hermanita, colaboren orándole a Dios por una petición que tengo delante de él. ¿Cuál es, hermana? El Señor la conoce. Señor, tú conoces la petición de mi hermana, bendícela. Glorifícate en su vida. Otro de esos valores agregados que tenemos es que si estamos débiles, como dice la palabra, encontraremos quienes nos van a ayudar. Una palabra de aliento, hermano o hermana, me ha pasado. He tenido dificultades y Dios me ha permitido encontrarme con personas que han tenido dificultades similares y me han dicho, yo dejé eso en manos de Dios, hice esto. Y eso anima, eso motiva a decir, Señor, vamos para adelante, porque si tú lo sacaste a él, me sacas a mí. Eso es, y varios, puedo continuar, pero no voy a cierro el paréntesis, perdón. Por cuanto a los designios de la carne, no podemos agradar a Dios no lo podemos ni siquiera medio agradar con nuestra vida. Cuando la palabra dice que ni aún nuestra justicia está al nivel necesario, compara nuestra justicia con trapo de inmundicia, con algo sucio, con algo que huele inmundo. Hay personas que pretenden acercarse a Dios sin haber aceptado el sacrificio de Cristo. Si no lo has aceptado, si no has aceptado el sacrificio, si no lo has aceptado como Señor y Salvador, si no has experimentado el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza que es el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, solo estamos, como diría un dicho, lanzándole piedras a la luna. ¿Cuándo le pegaremos a la luna una pedrada? Pasarán los años y no suceda. Es por esto hay posibilidad de querer acercarse a Dios a la manera que nos requiere, que nace la idolatría. Yo siempre he dicho que la ley es el estándar. Hombres imperfectos quieren alcanzar el estándar de un Dios perfecto para halagarlo por sus obras. La ley, más de 613 mandamientos. Si cumplías 612 y fallabas en uno, eras culpable de los 613 y eras digno de muerte por la ley. Y si miramos, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque lo que era imposible para la ley, por cualquier éramos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne y de pecado, causa del pecado, condenó al pecado, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, pero no porque nosotros seamos justos, sino porque Él nos justifica. Pablo hace en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 24, una analogía con aquellos deportistas de la época. Estaban saliendo del imperio, acababan de salir del imperio griego y estaban en el imperio romano. Y el imperio griego se caracterizaba por frases como mente sana y cuerpo sano. Los atletas corrían por una corona, una coronita de laurel, no sé si lo han visto en los escritos históricos, que les colocaban una... Y Pablo dice que si ellos corren por algo corruptible, ¿cuánto más nosotros que corremos por algo incorruptible? Algo que no vamos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24 en adelante, dice: no sabiendo que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, yo de esta manera corro, no de esta manera, perdón. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que
que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo vengo a ser el vigilante. El que lucha se abstiene. El atleta, para ganar, deja de salir a rumbear, deja de salir a beber, deja de consumir alimentos que son nocivos, porque tienen claro detrás de qué va. El cristiano también debe tener claro para dónde va. Dice un dicho del mundo que no sabe para dónde va, ya llegó o cualquier bus le sirve. El cristiano debe tener en claro que nuestra meta es Cristo, es vivir en esas calles de oro y en ese mar de cristal que el Señor nos promete en su palabra. Por eso debemos de abstenernos de muchas cosas que esto quiere, pero no es de beneficio para nuestras vidas. En el retiro que estuvimos, el predicador dijo algo que me impactó. Dios responde las oraciones de 3 maneras: sí, no y espera. Oraciones que uno hace y al momento, a los días, ve uno la mano de Dios. Yo le doy gloria a Dios porque han habido oraciones que a las 2 horas ya están respondidas. Y quedo enamorado. Esos son detalles que enamoran. También he hecho oraciones en las que Dios sé que no. Y también he hecho oraciones en las que Dios me ha dicho, espera. Pasan los días, Señor, y uno muchas veces ora y es hasta atrevido. Señor, llevo tanto tiempo pidiendo por esto, Dios. Espera. Solamente espera. No olvidemos que como hijos de Dios debemos precisamente esperar. Para que nosotros, en ese esperar, podamos dar, como dice la palabra, recibir la paciencia. Que la paciencia en nosotros genere, ¿qué genera la paciencia? Al cristiano no le gusta eso. La paciencia genera prueba. Y la prueba genera gozo, porque la prueba fortalece la fe. Y cuando Dios te saca de la prueba, uno sale, mejor dicho, como dicen por ahí, como dicen los jóvenes hoy en día, a romperla. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Esto está en Romanos 12:1. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y nuevamente nos hace la advertencia: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por la renovación del vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vivo. Yo soy Dios de vivos, lo dice la palabra. Por eso el que muere en Dios no muere, duerme. Por eso la palabra dice duerme. Sacrificio de olor fragante. Ese sacrificio vivo es someter mi carne a Dios. Como decía Pablo, por eso golpeo mi carne, para someterla a mi espíritu. Es obligación tuya y mía someter nuestra carne a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, por la renovación de nuestro entendimiento. Y me gusta mucho cuando dice, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa no la vamos a encontrar en el canal Caracol, ni en RCN, ni en TNT. Buena voluntad y perfecta de Dios la encontramos en su palabra. Como hijos de Dios no podemos pasar sin pena ni gloria. ¿Sí? ¿Qué sabe de la Biblia? Pues sé que es Génesis, Éxodo, Levítico, termina en Apocalipsis. No. El hijo de Dios debe saber palabra. Y no solo debe saberlo, debe vivirla. Cuando uno la vive, se queda grabada no solamente en nuestras mentes, sino en nuestro corazón. El Hijo de Dios es un ser con propósito, y ese ya lo conocemos de antemano. Fuimos enviados. Muchas veces decimos como cristianos y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, y ahí dejamos quieto el versículo. Como otro versículo que dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y ahí dejamos el versículo y le quitamos el valor total al versículo.
Y sabemos que a los que aman a Dios, aman todas las cosas, nos ayudan para bien. Y ahí viene la segunda parte. A los que conforme a su propósito son llamados. Muchos son los llamados. Algunos se quedan por el camino, pocos los escogidos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y es difícil. Lo he vivido y es difícil. Porque es difícil que encuentra uno de bueno, que buen propósito ve alguno en quedarse sin trabajo, que lo echen. Y ese versículo viene a decirle a usted y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué ve uno de bien en eso? Confiar. Por eso dice, a los que conforme a su propósito. El Hijo de Dios tiene claro, y que aunque se quedó sin trabajo, Dios no lo va a dejar solo. Así que no tiene por qué andar corriendo allá a la chancería, a comprar el barroco, a jugar el astro millonario y otras tantas cosas. No, es que el Espíritu Santo me dio un número. Por favor. No, y se ha escuchado tristemente personas cristianas diciendo que el Espíritu Santo le dio el número. Por favor. El Señor siempre ha sido claro en decirnos por medio de su palabra que enfrentaremos luchas, que tendremos necesidades, que pasaremos pruebas. Eso sí, la palabra nos lo va a decir de todo lado. Pero también ha sido claro en decirnos que es su voluntad al permitirlo y que Él tiene el control, tanto de tu vida como de la mía, y que siempre estará ahí, aunque esta naturaleza humana no lo sienta, no sienta la voluntad, no sienta la presencia de Dios. Él está ahí. Si este cuerpo nos dice que estamos solos, nuestro espíritu debe decirnos que Él está ahí. Y es difícil orar cuando uno se siente solo. Pero el perseverar, dice la palabra, el que persevera hasta el fin. Estad siempre gozosos. Ay, me encanta este versículo. Tesalonicenses, primera carta de los Tesalonicenses. Vamos al capítulo 5 y al versículo 6, y ahí saltamos al 17 y 18. El versículo 6 dice: estad siempre gozosos. Y el 17 nos dice: orad sin cesar, dando gracias a Dios. Gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para con nosotros. El Hijo de Dios debe caracterizarse por algo importante: la palabra de Dios. Debe estar en su boca. La palabra de Dios debe estar en su vida y debe vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para recitarla en memoria. La palabra de Dios es para vivirla mientras el Señor permita que tengas vida. Amado Dios, Señor de la gloria, en esta mañana, oh Dios, te doy gracias por tu palabra, porque cada vez que la estudiamos, Señor, nos desafía a ser más como tú quieres que nosotros seamos. Dios, ayúdanos para ser esos hijos tuyos que se ven en medio de la oscuridad, para ser como la sal, oh Dios, que cumple el propósito, para ser como la luz en medio de las tinieblas, Dios. Ayúdanos, Señor de la gloria, para darte honra y alabanza donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, Señor. Seas tú reconocido, no solamente por nuestros labios, sino por nuestras acciones. Ayúdanos a sacar de nuestras vidas todo lo que no es tuyo. Ayúdanos a fundamentarnos en ti, Señor, a construir nuestras vidas sobre la roca eterna de los hijos. Ayúdanos, amado Dios, a amarte, aún sobre nuestra familia y aún sobre nuestras propias vidas, Dios, para que no amemos a alguien más, oh Dios. Ayúdanos, Señor de la gloria, para que nuestras vidas, oh Dios, seas por el centro de la vida, del todo, Señor, y no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Úsanos, amado Dios, con tu Santo Espíritu. Danos las palabras, danos el momento, danos el lugar para hablar con las personas que nos rodean. Y permite, Señor, que tu palabra impacte las vidas de aquellos que la escuchan, Señor. No es para nuestra gloria, Señor, es para tu reino, Dios. Padre, sálvalos,
Salva esta nación, salva esta juventud, esta niñez, salva, oh Dios de la gloria, nuestra nación. Salva a mi familia. Sálvalos, Dios, te lo suplico, te lo imploro, Dios. Y aunque no podamos ver, Señor, cómo tú obras, sabemos que estás obrando y que conforme a tu voluntad, oh Dios eterno, suceden las cosas, Padre. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y alabanza por los siglos de los siglos, majestad, imperio y potestad a tu nombre, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos.